nosotras somos Dos con Todo en este arranque de semana, lunes 21 de abril año 2025, un día que quedará para la historia. Bueno, antes de hablar de todo lo que se ha dicho respecto a la muerte del Papa Francisco, también hay información respecto a ya la oposición al gobierno de Donald Trump y sus decisiones, sus políticas. Apenas este fin de semana se registraron unas protestas en varias zonas del país precisamente contra las políticas de Donald Trump, entre ellas la antiinmigrante. Y también la Universidad de Harvard, que es la más antigua y también la más poderosa económicamente, ha decidido demandar al gobierno de Donald Trump pues, por quererle congelar su financiamiento luego de una especie de represalia por no querer admitir sus órdenes y meterse en la autonomía universitaria. Y aquí en México, el día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum pues confirma que la Secretaría de Gobernación ha pedido a los medios de comunicación no estar difundiendo spots antiinmigrantes provenientes precisamente del gobierno de Estados Unidos, aunque muchos de ustedes están diciendo que también se están viendo en internet, en redes sociales, lo cual pues no aplica la ley actual. Y en el Con Todo, Mon. Así es, Dul, en el Con Todo, pues les vamos a hablar más sobre quién fue el Papa Francisco. Partimos de estos contrastes que hubo. Primero se caracterizó por este discurso antiaborto, el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, pero también a la par se pronunció en distintas ocasiones a favor de las personas migrantes. Y pues con ello también se opuso a las políticas antimigrantes precisamente de Donald Trump. Entonces les tenemos detalles en el Con Todo, va a estar bueno. Pues está arrancando la semana, Dul, y pues ya, estamos listas. Una pausa y arrancamos. Noches, gracias por estar aquí con nosotras este lunes 21 de abril año 2025, este arranque de semana y también creo la última semana del mes de abril. Bueno, pues bienvenidos a los que se están uniendo, sobre todo regresando de vacaciones de Semana Santa y en este día, pues sí, histórico, man. Sí, Dul, pero todavía nos queda una semana más, un cachito de vacaciones. No, de abril. Ah, sí. Pero vientos, sí es un día, ¿sí? Sí es un día, pues histórico por la muerte del Papa Francisco. Perfecto. Pues gracias por sus saludos, por su compañía y vámonos con la sección de Al Hilo, precisamente lo que hablábamos de cómo ya hay voces cada vez más públicas en contra de las decisiones y las políticas de la administración de Donald Trump. Bueno, desde hace algunos días se había dado a conocer que el gobierno de Donald Trump decidió amenazar a la Universidad de Harvard con retirarle la financiación del gobierno que no estaba acatando las órdenes por parte de Donald Trump. Bueno, pues ya el día de hoy hay una respuesta clara de la Universidad de Harvard y es que presentó una denuncia contra el gobierno de Estados Unidos por esta amenaza de recortarle su financiación en represalia por no querer acatar las políticas impuestas desde la administración de Trump, esto pues en aras de la autonomía universitaria. La demanda de la Universidad de Harvard, que pues es la más antigua, más de 300 años, y la que tiene más recursos en Estados Unidos, menciona al Departamento de Educación, al Departamento de Sanidad, el Departamento de Justicia, también el de Energía y la Administración de Servicios Generales del gobierno encabezado por Donald Trump. Quien ha sido la voz, pues es por supuesto el rector de Harvard, Alan Garber. Él plantea lo siguiente. Hace unos momentos hemos presentado una denuncia para bloquear la retirada de fondos, porque es ilegal y excede las competencias del gobierno estadounidense. Ahí estamos viendo pues justamente este mensaje por Twitter y pues ya dentro de este mensaje advierte a la ciudadanía estadounidense que está en riesgo. Harvard, la Universidad de Harvard, alberga la investigación médica, científica y tecnológica más vanguardista del mundo.
Durante décadas esta investigación ha contado con el apoyo del gobierno federal, entre muchos otros patrocinadores, independientemente del partido. Este apoyo es esencial para la continuidad de innovaciones pioneras que impactan innumerables vidas humanas. Sin financiación federal, que es con lo que está amagando Donald Trump, este trabajo se detendrá a mitad de camino y los investigadores carecerán de los recursos necesarios para finalizar los proyectos en curso. Es decir, Harvard, pues además de justo darle espacio a diversidad de estudiantes, pues también alberga investigaciones y tecnología. Bueno, ¿cómo comenzó todo esto? Pues hay que recordar que el gobierno de Trump anunció hace unos días que le congelaría la financiación de $2.200 millones y además le iba a retirar las exenciones fiscales a Harvard, va a tener que pagar impuestos, después de que la rectoría de Harvard se negó a acatar las exigencias de la administración de Trump para combatir el movimiento de universitarios apoyando a Palestina, pero que algunos han calificado como un movimiento antisemita. También Harvard se negó a desmantelar sus políticas de diversidad, igualdad e inclusión en su matrícula de estudiantes, que precisamente muchos de ellos son del flujo migratorio y de más diversidad. Estos $2.200 millones que representan, bueno, de acuerdo con la cadena inglesa BBC, Harvard acumula un fondo total de $53.000 millones, se le quitarían $2.200 millones. Esto más o menos para dimensionar, esta cadena plantea $53.000 millones sería más que el PIB, el Producto Interno Bruto de 120 países, entre ellos, por ejemplo, Bolivia o Paraguay. Bueno, desde que en 2023 comenzaron precisamente estas protestas pro-palestinas en varios campus de universitarios de Estados Unidos, precisamente por la invasión en la Franja de Gaza, estudiantes judíos denunciaron sentirse inseguros, otros se mostraron neutrales y otros empezaron a manifestarse, y por eso se le empezó a llamar movimiento pro-Palestina, pero algunos lo llaman antisemita, como dentro de la administración Trump. Bajo este pretexto, el Departamento de Educación abrió investigaciones contra más de 60 facultades y universidades, incluyendo la de Harvard, pero no es la única, y al menos desde finales de marzo, más de 1,000 estudiantes de facultades han visto revocado o finalizado sus visados. Es decir, ha habido una represalia contra los estudiantes que han decidido manifestarse a favor de Palestina y en contra de la invasión y el genocidio en Gaza. Bueno, pues también eso a nivel estudiantes y también a nivel universidades, pues la administración Trump quiere recortarle sus fondos, pero como Harvard cuenta con bastante patrimonio a partir de donaciones, a partir de inversiones, $53.000 millones, hoy ha decidido presentar una denuncia penal contra la administración Trump. Y a la par, Dul, llama la atención que este fin de semana cientos de personas salieron a protestar a las calles de Estados Unidos en comunidades grandes y pequeñas y denuncian lo que consideran amenazas del presidente Donald Trump contra los ideales democráticos del país. Esta es información del diario La Opinión, aliado de Sin embargo, y de la reportera Andrea Espinosa. Ella cuenta que estas protestas abarcaron desde manifestaciones en el centro de Manhattan y frente a la Casa Blanca hasta una manifestación en Massachusetts con conmemoración del aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, esto hace 250 años. Los más de 700 eventos planificados formaron parte del movimiento 50501, una campaña descentralizada que comenzó en Reddit y recibió su nombre a raíz de la iniciativa del 5 de febrero de 50 protestas en 50 estados en un solo día. Los organizadores afirman oponerse a lo que denominan violaciones de los derechos civiles y constitucionales por parte de Trump, incluyendo los intentos de deportar a decenas de miles de migrantes y reducir el tamaño del gobierno federal a través del despido de miles de empleados públicos y el cierre de distintas agencias. Entonces, vemos la respuesta que da la Universidad Harvard a las decisiones que toma el gobierno de Donald Trump y a la par estas protestas en distintos estados del país. Así es, Mon. Y ahí veíamos tanto la Universidad de Harvard como propios ciudadanos en varias ciudades y otra reacción también en torno a las políticas de Donald Trump, que ya pues cumple bastantes meses desde enero, 3, ¿verdad? Uh-huh. Desde el 20 de enero, bueno, hoy es 21.
Otro indicativo que se tiene que estar midiendo a cada rato es el comportamiento del peso frente al dólar. Bueno, pues en este día se rescata cómo pues le fue bien a pesar de pues todos estos amagos casi diarios de Donald Trump, de sus intermitencias, de su volatilidad. Un día decide una cosa y el otro día otra. Entonces, hoy cerró el dólar en 19.68 pesos y pues sí se ve una recuperación bastante importante. Gracias, Lluvia. Respecto a otros días, empezando porque pues ya no está por arriba de los 20 como mucho tiempo estuvo, hace muchas semanas, sobre todo los días en que se anunciaban como tal los porcentajes de aranceles, los recíprocos y demás. Bueno, hoy podemos decir que le fue bien al peso frente al dólar, sobre todo porque justamente se está debilitando esta moneda por todas estas decisiones, Mon. Y justo también aquí hablaremos sobre la guerra China-Estados Unidos, que es lo que está teniendo también bastante tensos a los mercados. Sí, porque columnistas y periodistas han coincidido en que de continuar la guerra comercial contra China, Estados Unidos podría ser el principal afectado, pues el país asiático tiene la opción de aplicar diversas medidas que significarían un duro golpe a la economía estadounidense, como es el cortar la exportación de metales conocidos como tierras raras, utilizados en todo, desde el vidrio, cerámica y convertidores catalíticos. Bueno, por ejemplo, en un texto que se publica hoy en Sin embargo MX y recoge lo que plantean distintos periodistas, se recoge, por ejemplo, lo que dice Ling Lingwei, el corresponsal jefe en China de Wall Street Journal. Él narró que durante décadas, independientemente de los altibajos de las relaciones entre China y Estados Unidos, el comercio y la inversión fueron el nexo que mantuvo unidas a ambas potencias, pero eso ha cambiado. Algo que plantea es lo siguiente: hoy, con las relaciones económicas entre ambos países descarrilándose, China y Estados Unidos se encaminan hacia lo que podría ser una guerra fría que se extiende más allá del comercio, hacia una profundización del conflicto o incluso hacia una tensión militar, ya que ambos buscan formar sus propios bloques. El escenario actual era impensable, pero también está, por ejemplo, lo que plantea Nicholas Kristof, periodista del New York Times. Sostiene que China cuenta con muchas herramientas para esta guerra comercial con Estados Unidos y una de ellas es detener las exportaciones de tierras raras que Estados Unidos pues no tiene cómo sustituirlas. Vamos a ver el siguiente video que elaboró la unidad multimedia de Sin embargo con esta información. La rivalidad entre China y Estados Unidos ha entrado en una nueva fase. Ya no se trata solo de aranceles o diferencias diplomáticas, es una competencia total por el control del futuro económico, tecnológico y militar del planeta. Y aunque muchos creen que Washington lleva la delantera, Beijing guarda un as bajo la manga que podría inclinar la balanza a su favor. Durante décadas, el comercio fue puente que unía a las dos superpotencias, pero hoy, con las relaciones económicas en ruinas, ambos países parecen avanzar hacia una nueva guerra fría. Ya no se trata solo de tarifas, se habla de sabotaje cibernético, bloqueos estratégicos y hasta preparación para conflictos militares. Lo impensable ya no lo es tanto. Para Xi Jinping, esto no es una sorpresa. Desde el primer mandato de Donald Trump, China se ha preparado para una confrontación prolongada. Hoy, en lugar de retroceder, ha lanzado una ofensiva estratégica. Promete luchar hasta el final y aprovechar su arsenal económico, tecnológico y militar para presionar a Estados Unidos en múltiples frentes. China podría aumentar la presión cortando la cooperación antidrogas, permitiendo que el fentanilo llegue sin obstáculos a Estados Unidos. También podría restringir exportaciones clave de medicamentos o incluso sembrar caos financiero liberando bonos del Tesoro. Además, el Ejército Popular de Liberación ha demostrado su capacidad de infiltrarse en infraestructura crítica estadounidense a través de ciberespionaje, pero el verdadero talón de Aquiles de Estados Unidos podría estar en un recurso que pocos conocen: las tierras raras. China controla el 72% del suministro mundial, y en el caso de las tierras raras pesadas, es prácticamente el único proveedor.
Estos minerales son esencialmente para fabricar aviones de combate, drones, autos eléctricos, turbinas eólicas y más. Sin ellos, la industria militar de Occidente quedaría paralizada. En 2010, China ya probó este poder bloqueando las exportaciones a Japón tras un conflicto marítimo. El resultado, Japón cedió rápidamente para mantener su economía a flote. Hoy, la amenaza es aún mayor. Estados Unidos depende profundamente de estos materiales y abrir nuevas minas en su territorio podría tardar décadas por razones ambientales y legales. El presidente Donald Trump parece apostar a que Xi Jinping cederá primero, pero los analistas advierten lo contrario. Una recesión podría afectar más a Estados Unidos que a China, y Xi Jinping aprovecharía el conflicto para avivar el nacionalismo y justificar los problemas económicos internos. En un escenario de largo plazo, China puede estar mejor posicionada para aguantar el golpe. Mientras Pekín fortalece alianzas en el Indo-Pacífico y desafía la influencia de Washington, la pregunta ya no es si habrá una guerra comercial, sino quién podrá resistir más tiempo. En esta partida de ajedrez, las tierras raras podrían ser el movimiento decisivo, y en esta jugada China lleva la ventaja. Este 21 de abril, el Papa Francisco, el primer papa latinoamericano, falleció a los 88 años de edad en Roma. Su gestión estuvo caracterizada por contrastes. Se pronunció en contra del aborto, pero también habló a favor de los derechos de las personas migrantes. Les hablaremos de estos contrastes en el siguiente Con Todo. Bueno, pues inevitable hablar el día de hoy en este Con Todo sobre el personaje del Papa Francisco. A partir del rescate de 2 discursos, él dio un discurso ante Naciones Unidas en septiembre del año 2015, hace exactamente 10 años, y también rescatamos otro discurso que dio recientemente en el año 2024 en un evento en Bélgica, y a través de sus propias palabras pues se dibuja él mismo sus contrastes. Por un lado, antiaborto, por el otro lado, promigrante, por un lado, pues justamente progresista en el sentido de hablar sobre el combate a la crisis climática, y por el otro lado, pues manifestándose transfóbico. Bueno, a 12 años de haber sido electo como el primer papa latinoamericano, procedente precisamente del sur global, el Papa Francisco, de nombre Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires en el año 1936, falleció este 21 de abril en Roma a las 7:35 de la mañana, hora local, cuando tenía 88 años de edad. Su papado introdujo profundas transformaciones al seno de la Iglesia Católica, hizo énfasis en las personas pobres, marginadas y excluidas de la sociedad actual. Sus últimas palabras este domingo de resurrección, las cuales tuvieron que ser leídas por pues un clérigo asistente, precisamente por su estado de salud. Él estaba en el balcón de la Basílica de San Pedro, pues justamente son prueba de esta profundidad o intento de profundas transformaciones dentro de la Iglesia. Dijo: renovemos nuestra esperanza y nuestra confianza en los demás, incluso en quienes son diferentes a nosotros o vienen de tierras lejanas, trayendo costumbres, formas de vida e ideas desconocidas, porque todos somos hijos de Dios. Esto fue lo que apenas dijo ayer domingo de resurrección a través de un clérigo asistente. Bueno, él fue elegido papa a los 76 años el 13 de marzo de 2013, después de que Benedicto VI renunció al papado. Previamente había sido arzobispo de Buenos Aires, donde era conocido por su austeridad. Por ejemplo, calzaba solo un par de zapatos y solía trasladarse en transporte público, en metro. Hay de hecho una foto muy emblemática de él en el metro. Bueno, si consultamos el diario La Nación, precisamente de Argentina, su país natal, al que por cierto ya nunca volvió después de ser elegido papa por la mayoría en el cónclave, él protegió a los perseguidos políticos de la dictadura militar de Argentina. Sin embargo, el movimiento de los Kirchner lo consideraba de derecha por sus posturas sobre los homosexuales, la identidad de género y la ley de aborto.
Recientemente en Argentina, en el año 2020, en plena pandemia y justo durante el gobierno del izquierdista Alberto Fernández, pues se aprobó el aborto allá en Argentina y el Papa se manifestó en contra. Bueno, este 1 de enero del 2025, ya este año, en la misa de Año Nuevo que celebró en la Basílica de San Pedro, dedicada a la Virgen María y donde será enterrado, llamó a rechazar el aborto. Bueno, al final decidió no ser enterrado en la Basílica de San Pedro, pero desde esa misa llamó a rechazar el aborto y pidió un compromiso firme para proteger y respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, un discurso que la Iglesia Católica ha utilizado durante años para oponerse tanto al aborto, pero también al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y también a la eutanasia. En este discurso de inicio de año 2025, el Papa pidió proteger el don de la vida y dijo: pido un compromiso firme para respetar la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, para que cada persona pueda valorar su propia vida y todas puedan mirar con esperanza hacia el futuro, es decir, un discurso pro vida. Sobre otro tema social, en septiembre de 2024, el Papa Francisco criticó al gobierno del ultraderechista Javier Milei por el uso de gas lacrimógeno en una manifestación de jubilados contra los recortes de sus pensiones. Aquí vemos el primer contraste, anti-aborto, pro vida, como se les dice, pero a favor de el respeto de los derechos laborales de los jubilados y de los derechos humanos. Recuerden que este movimiento de jubilados exigiendo pues este derecho en medio de recortes al gasto público de Milei, pues ha provocado diversas manifestaciones y entre las primeras represiones registradas fue en septiembre de 2024, ya después vimos cosas mucho peores, pero el Papa Francisco criticó esto, lo cual fue a su vez criticado por pues personas que son simpatizantes de Milei porque dijo que había cruzado la línea. Bueno, ¿qué dijo al respecto? El gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social a los jubilados, pagó el gas lacrimógeno. Previamente, como candidato, porque ya había habido roces entre Milei y el Papa, él había dicho que era comunista. Estas declaraciones se dan luego de que en el septiembre del año 2015, hace más o menos una década, el Papa visitó Cuba y además tuvo un encuentro con Fidel Castro. Sin embargo, en esa misma gira también se reunió en Estados Unidos con el presidente de entonces, Barack Obama, pues en un claro, pues justamente tanto comunistas como Estados Unidos, llamados comunistas. Pero ojo, en septiembre de 2015 también es recordado porque dio un mensaje en español ante la Asamblea de Naciones Unidas, es decir, simbólicamente ante el mundo. Esto también lo había hecho su predecesor, el Papa Benedicto XVI, en el año 2008. Bueno, este discurso que dura poco más de 50 minutos toca varios temas, destaca la importancia de la lucha contra la exclusión social, esto es algo que hizo a lo largo de su papado. También habla del desarrollo sostenible contra la crisis ecológica, es decir, en contraste con los negacionistas como el propio Donald Trump. Y menciona la Agenda 2030, es importante decir esto porque justo los negacionistas están en contra de la denominada Agenda 2030, que no es más que apostar al desarrollo sostenible, aceptando que hay una crisis climática derivada de acciones humanas. También llama a la educación a niñas excluidas, esto como reflejo de su intento por incluir más a las mujeres en decisiones, la justicia social, y ojo aquí, porque habla de la importancia de limitar al poder tanto político como económico. Esto fue hace una década, pero es importante justamente escuchar esto que dijo en estos tiempos, abril 2025, ya con un Donald Trump en su segundo mandato. Vamos a escucharlo. Cabe recordar que la limitación del poder es una idea implícita en el concepto de derecho. Dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. La distribución fáctica del poder político, económico,
de defensa, tecnológico, etc., entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de regulación de las pretensiones e intereses, concreta la limitación del poder. El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder. El ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres excluidos, dos sectores íntimamente unidos entre sí, que las relaciones políticas y económicas preponderantes han convertido en partes frágiles de la realidad. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del ambiente y acabando con la exclusión. La definición clásica de justicia a que aludí anteriormente contiene como elemento esencial una voluntad constante y perpetua. Justitia est constans, et perpetua voluntas ius sum cuique tribuendi. El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas para preservar y mejorar el ambiente natural y vencer cuanto antes el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Es tal la magnitud de estas situaciones y el grado de vidas inocentes que va cobrando, que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en la conciencia. Bueno, insistir, estas palabras fueron hace 10 años, septiembre de 2015, a 2 años de que Donald Trump se convirtiera en el presidente de Estados Unidos por primera vez y precisamente a una década de que lo volvió a hacer. Y ya con eso en mente, repetir estas primeras palabras, dice el Papa en septiembre de 2015 frente al mundo, frente a Naciones Unidas: ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas o de sus agrupaciones sociales. Bien, en este mismo discurso, que duró casi 1 hora, también mostró ese otro lado del Papa Francisco. Es decir, por un lado, insistir, habló bastante de la exclusión social, de la crisis ecológica, de las guerras, etcétera, y también mencionó pues la distinción natural entre hombre y mujer y el respeto a la vida en todas sus etapas y dimensiones, en clara alusión a su postura antiaborto y antitransfóbica. De hecho, le llama colonización ideológica con estilos de vida anómalos y extraños. Así lo dijo ante Naciones Unidas. La defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto de la vida
en todas sus etapas y dimensiones. Sin el reconocimiento de unos límites éticos naturales, insalvables, y sin la actuación inmediata de aquellos pilares del desarrollo humano integral, el ideal de salvar las futuras generaciones del flagelo de la guerra y de promover el progreso social y un más elevado nivel de vida en una más amplia libertad, corre el riesgo de convertirse en un espejismo inalcanzable, o peor aún, en palabras vacías que sirven de excusa para cualquier abuso y corrupción, o para promover una colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último término, irresponsables. Bueno, y los cardenales que se reunirán desde este martes comenzarán el cónclave con el que se elegirá el sucesor del Papa Francisco. Con su muerte también comienzan 9 días de luto, los novendiales. El Papa tendrá que ser enterrado entre el 4º y el 6º día después de su fallecimiento y se prevé que su funeral se realice este miércoles 23 de abril. El Papa Francisco ya había anunciado desde diciembre del 2023 que su entierro estaba preparado en la Basílica Santa María Mayor de Roma, es la mayor de las iglesias marianas de Roma, y decidió que sea en este lugar por su creencia en la Virgen María y porque acudía a esta basílica antes y después de cada viaje. Ya lo decía Zul hace un momento, él no, en contraste con otros papas, él no será enterrado en la Basílica de San Pedro. En su testamento, el Papa Francisco pidió que su sepulcro esté en la tierra, que sea sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus. Ese testamento lo da a conocer justamente el día de hoy el Vaticano. Hoy también, pues, recordamos algo que plantea el teólogo y filósofo Juan Antonio Estrada Díaz, académico de la Jesuita Universidad Iberoamericana. Él escribió en un artículo que uno de los legados del Papa Francisco fue que la iglesia actual está ya en cambio. Expuso lo siguiente en este artículo para la Universidad Iberoamericana. El Papa Francisco cambió el modelo jerárquico, criticó los abusos de autoridad espirituales, económicos y sexuales. Es un shock para los que mantienen la tradición monárquica sacralizada y deja una iglesia polarizada por los tradicionalistas. También agregó, se plantean problemas irresueltos por el Vaticano, el celibato obligatorio para los presbíteros del rito latino, la igualdad entre la mujer y el varón en la iglesia, la promoción de la mujer para cargos de gobierno episcopales. Justo hace unos minutos, aquí en entrevista con los periodistas, Olga Consuelo Vélez, doctora en teología y también actual profesora e investigadora en la licenciatura en teología de la Fundación Universitaria San Alfonso en Colombia, pues decía en entrevista que algo que siguió igual durante la gestión del Papa Francisco es que el diaconado femenino pues no está permitido, es decir, las mujeres pues no pueden ser nombradas diáconos. Son parte de las cosas que siguieron igual en la gestión del Papa Francisco, y también Olga Consuelo Vélez pues planteó que los tradicionalistas pues han tomado muchas diócesis y que también pues con esta muerte del Papa Francisco podrían incluso estar alegres porque ya podrían tener otra vez más presencia. Y en esa cuestión de los contrastes también es importante recordar que el Papa Francisco expuso durante su papado que en la iglesia hay lugar para todos, pero dijo todos seremos juzgados y no hay lugar para el abuso, no hay lugar para el encubrimiento del abuso. Particularmente sobre este tema, sobre los abusos, pues algo que también caracterizó
su gestión es la impunidad en casos de violaciones sexuales cometidas por sacerdotes, obispos u otros religiosos de la Iglesia Católica. El Papa Francisco reconoció en septiembre del 2024 que estos casos representan una vergüenza para la Iglesia, así los llamó. También habló de la responsabilidad que tienen desde la Iglesia de disculparse y evitar que se repitan. Esto ocurrió en Bélgica, en donde tanto el primer ministro como el rey cuestionaron la impunidad en la Iglesia Católica ante casos de violencia sexual y dijo, vamos a escuchar en un momento lo que planteó el Papa Francisco, después de reunirse con 17 sobrevivientes de violencia sexual cometidas por integrantes de la Iglesia Católica. Vamos a escuchar qué expuso el Papa Francisco en septiembre del 2024 en Bélgica. Un flagelo que la Iglesia está afrontando con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a las personas heridas e implementando un amplio programa de prevención en todo el mundo. Hermanos y hermanas, esta es una vergüenza la vergüenza que todos hoy debemos tomar en nuestras manos y pedir perdón. La vergüenza de los abusos contra menores. Pensemos en la época de los santos inocentes y decimos, ¡qué tragedia! Pero hoy, en la misma Iglesia, existe este crimen. La Iglesia debe avergonzarse y debe pedir perdón y tratar de resolver esta situación con humildad cristiana y poniendo todas las posibilidades a fin de que esto no suceda nunca más. Algunos me hablan de estadísticas de las grandes mayorías que en el mundo del deporte y de la escuela, uno solo de estos casos es suficiente para avergonzarse. Que los demás pidan perdón por su parte. La Iglesia es nuestra humillación. También en septiembre del 2024, el Papa Francisco expulsó a 10 miembros de alto rango de la congregación ultraconservadora Sodalicio de Vida Cristiana en Perú. Se trataba de sacerdotes que consistieron en violaciones sexuales a menores de edad. Pero en México también quedaron pendientes importantes con las y los sobrevivientes de violencia sexual. Esta tarde, Ana Lucía Salazar, una conductora y sobreviviente de violencia sexual que denunció al sacerdote Fernando Martínez por violentarla en un colegio de los Legionarios de Cristo, recordó que el Papa Francisco murió sin haber hecho justicia a miles de víctimas de violencia sexual infantil dentro de la Iglesia Católica. En su cuenta de X escribió lo siguiente: murió habiendo encubierto, habiendo protegiendo criminales, habiéndonos negado reparación, verdad y dignidad. Hoy, mientras el mundo lo despide con homenajes, a mí, como a muchas otras víctimas, se me insulta, se me ataca, se me revictimiza por haber señalado la verdad, por no haberme callado, por haber desobedecido el silencio al que nos quisieron condenar. En 2020, Ana Lucía Salazar recibió una carta directamente del Vaticano, en donde se le informó que el Papa Francisco aceptó la petición de salida de su agresor, Fernando Martínez, del Estado clerical. Sin embargo, en ese momento se informó que el religioso seguiría perteneciendo a la congregación de los Legionarios de Cristo. En esa ocasión, 2020, la conductora acusó al Papa Francisco de preferir el bien de la Iglesia en lugar del bien de las víctimas de violencia sexual clerical. En enero del 2020, escribió también lo siguiente en su cuenta de X, Ana Lucía Salazar. El Papa decidió que el señor, es decir, Fernando Martínez, siguiera en las filas de la Iglesia después de violar niños. Ahí está la tolerancia cero. Parte de los contrastes del papado de Francisco. Y sí, justo el último contraste me da pie a responderle a Tiguerón, porque él es el que está ya preguntando quién va a sustituir
Papa Francisco, bueno, para eso todavía faltan bastantes temas. Y antes de contestar eso, su otro comentario de Tiguerón es: el padre Solalinde puede ser papa. Bueno, recuerden que el padre Solalinde, pues justamente Alejandro Solalinde, es conocido por su activismo pro migrante, tiene su albergue en el sureste mexicano y pues bastante tiempo de su carrera como sacerdote ha sido apoyar a los migrantes y al flujo migratorio rumbo a Estados Unidos. También recordar la jerarquía de la Iglesia Católica. Para poder aspirar a ser elegido como papa, pues tienes que pasar de ser sacerdote a arzobispo y finalmente a cardenal, y solo si eres cardenal puedes postularte para que otros cardenales voten por ti. Esto es lo que sucede, estará sucediendo unos días en el famoso cónclave, que es donde se va a escoger por mayoría quién será el sustituto del Papa Francisco. Pero justo hablando de pues estos contrastes, decíamos, por un lado estos temas de los escándalos de abuso sexual, la pedofilia, y por el otro, y es muy importante decirlo ahora que en Estados Unidos, la primera potencia mundial, hay un presidente antiinmigrante, el Papa desde el Vaticano pues se pronunció una y otra vez a favor de los migrantes y por el derecho a migrar. Precisamente tú destacabas el análisis de Margarita Núñez Chaim, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana. Importante porque la Universidad Iberoamericana es igualmente jesuita, igual que la Orden del Papa, y hoy estuvo publicando bastantes artículos de sus académicos de estudios de ciencias religiosas, precisamente desde diferentes ángulos. Bueno, el de Margarita Núñez Chaim es respecto a su compromiso con las personas migrantes. Ella literalmente escribió lo siguiente: su primera visita oficial como pontífice en julio de 2013 no fue a una catedral ni a una sede política, sino a la isla italiana de Lampedusa, uno de los principales puntos de entrada para miles de personas que cruzan el Mediterráneo en busca de refugio y una vida digna. Ahí, Francisco denunció la globalización de la indiferencia y también pidió una conversión del corazón ante el sufrimiento de quienes deben migrar por la guerra, el hambre o la pobreza. Precisamente su propia familia migró de Italia a Argentina. Más recientemente, tras la llegada a la presidencia precisamente de Donald Trump el 20 de enero, decíamos hace un par de meses, Francisco envió una carta a los obispos de Estados Unidos en la que expresó su preocupación ante el endurecimiento de las políticas migratorias e instó lo siguiente, ya directamente respecto a Trump: a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. También el Papa Francisco les recordó a los obispos estadounidenses que acoger a migrantes es un acto de humanidad, porque precisamente también tenía formación humanista el Papa Francisco, quien falleció este lunes 21 de abril. Sí, y ya desde el 2016, pues cuando Donald Trump buscó y consiguió por primera vez la presidencia de Estados Unidos, el Papa Francisco había criticado la promesa que hizo en esa ocasión Donald Trump de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. En esa ocasión, en 2016, el Papa expuso lo siguiente: quien solo piensa en construir muros donde quiera que estén y no en construir puentes, no es cristiano. Eso pues llevó a respuestas de parte de Trump desde las redes sociales. Y lo que destaca también es que este año, un día antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, el Papa Francisco también se pronunció en contra del plan de llevar a cabo deportaciones masivas. Dijo: si es cierto, será una vergüenza porque hace que los pobres que no tienen nada paguen la factura del desequilibrio. No servirá, esta no es la manera de resolver las cosas. También recordábamos pues que a la par de estos señalamientos en contra de las políticas antimigrantes de Donald Trump, pues justamente este domingo, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se reunió con el Papa antes de su última aparición pública, y también lo que informó la oficina de prensa este fin de semana es que en las conversaciones que tuvieron, pues fue una conversación cordial, aunque sí hubo intercambio de opiniones sobre política y con especial atención en los migrantes y en las personas refugiadas. Esto también como parte de las reuniones que mantuvo el secretario de Estado estadounidense con otro cardenal allá en el Vaticano.
Y pues justamente hoy Donald Trump anuncia que él sí va a asistir al funeral del Papa Francisco. Y pues es parte también de estos contrastes que les queremos exponer. Pues en vida también tuvo que recibir a Donald Trump, a Macri, el presidente entonces de Argentina, también bastante conservador, y también recibió pues a otros políticos progresistas. Ahí los contrastes y pues precisamente para culminar con todo, después del funeral, pues se va a llevar a cabo el conocido cónclave, que es donde se reúnen y se encierran los cardenales para decidir por mayoría quién será el sucesor del Papa Francisco. Pues justamente ahí es cuando se va a ver el humo blanco, cuando ya se haya decidido por mayoría quién será. Así nos lo explica nuestra compañera Nora Nancy Gaspar en el siguiente video. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, también comienza el proceso para la elección del próximo pontífice, procedimiento que está lleno de ritos y hermetismo. La mañana de este 21 de abril, el Vaticano anunció la muerte del pontífice. A través de un comunicado, detalló que Jorge Mario Bergoglio, nombre de nacimiento del Papa Francisco, falleció a las 7:35 horas de este lunes. En Roma, Italia, sonaron las campanas de luto en todas las iglesias, costumbre que se replicó en los países que tiene presencia el catolicismo. El fallecimiento del Papa Francisco también marca el inicio del proceso para la elección de un nuevo pontífice. A esta primera etapa se le denomina sede vacante, en la que el Colegio de los Cardenales estará a cargo del gobierno de la Iglesia Católica, el cual solo podrán resolver asuntos ordinarios, ya que no tendrán autoridad para decidir sobre temas que solo corresponden al Papa, explica la ACI Prensa, una agencia católica de noticias. El siguiente paso es una reunión en cónclave, a la que deben asistir los cardenales con derecho a voto, quienes tengan menos de 80 años, la cual será convocada por el decano del Sacro Colegio Cardenalicio, en este caso el cardenal Giovanni Battista Re, y que se debe celebrar a los 15 días que el cargo papal quede vacante, aunque pueda superar este periodo sin que rebase los 20 días de la muerte del Papa Francisco. El cónclave será un espacio en que los cardenales elegirán de manera secreta e individual al próximo Papa, durante el cual solo podrán hablar con quienes integren la reunión, la cual inicia desde la mañana con una misa votiva en la Basílica de San Pedro. La votación se lleva a cabo por la tarde en la Capilla Sixtina, a la que antecede un solemne juramento por parte de los involucrados. Aunque el voto de cada cardenal es estrictamente secreto, el conteo de los votos se realiza de manera abierta, para validar la elección y comprobar que el Papa electo cuente con 2/3 de los votos. Pero en caso de que no se logre el número de sufragios requeridos, la votación deberá repetirse ese mismo día una vez más. En caso de que no se haya elegido al nuevo Papa en el segundo y tercer día del cónclave, se establecerán 4 votaciones por día, 2 por la mañana y 2 por la noche. Pero si se llega a 24 escrutinios sin que haya un nuevo pontífice electo, los cardenales elegirán por mayoría absoluta la forma de proceder sin descartar como requisito la mayoría simple para validar la elección. Tras cada elección se deben quemar las papeletas con los votos, las cuales tienen que desprender un humo con el que harán saber a los fieles si se eligió a un nuevo papa. En caso de que el humo que emite al incinerar las boletas sea negro, quiere decir que no se ha elegido al nuevo pontífice, pero si la fumareta es blanca, significa que la Iglesia Católica tiene un nuevo representante. Bueno, pues sin duda en los próximos días habrá todavía bastante información y cobertura aquí en Sin embargo al aire sobre pues, el funeral del Papa Francisco y los días posteriores en el cónclave para la elección de su sucesor. Mientras tanto, volviendo aquí a México, y justo hablábamos del tema de migrante y posturas anti-inmigrantes como los de Donald Trump versus posturas promigrantes como las de Solalinde, el Papa y demás. El día de hoy escaló este tema que solo estaba bajo ciertas voces, como por ejemplo Sosa Plata, este académico especializado en telecomunicaciones y justamente exdirector de Radio Educación,
pero finalmente escaló ya el día de hoy a Palacio Nacional y a la autoridad que debía escalar, a la Secretaría de Gobernación. Los últimos días se ha visto un spot de la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos con un discurso anti-inmigrante, pero transmitido no en Estados Unidos, sino aquí en México, tanto a través de algunos medios de comunicación como Televisa, como en redes sociales como YouTube. Ustedes nos han dicho, tú decías, Mon, si lo has visto. Eso depende totalmente del algoritmo. Pero bueno, lo que sí se puede regular, que son los medios de comunicación que recibieron las concesiones de la Secretaría de Gobernación, precisamente la Segov pidió a los medios mexicanos retirar estos spots pagados de Estados Unidos contra las y los migrantes que se han transmitido en los últimos días, porque contienen un mensaje discriminatorio. Así lo informó el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a su vez dijo que no está de acuerdo. Ella recordó que en el año 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se eliminó un artículo de esta reglamentación que regula a los medios de comunicación, particularmente radio y televisión, no estamos hablando de Internet. Había un artículo que sí prohibía la difusión de propaganda política, ideológica o comercial proveniente de gobiernos extranjeros o de instancias extranjeras. Bueno, ese artículo se eliminó. Ahora, esta petición de la Segov de retirar, que los medios de comunicación que recibieron pago por publicitar estos spots se retire, vino a partir de una serie de quejas que recibió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación contra distintas televisoras como Televisa, Univisión, TV Azteca e Imagen. Son grandes televisoras y que todavía se rigen bajo la ley actual de radio y telecomunicación porque recibieron concesiones de la Segov, muy aparte del tema de Internet, que pues básicamente no está regulado. Bueno, la Segov en esta carta que envía a los medios para solicitar que quiten estos spots plantea lo siguiente: el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha recibido quejas ciudadanas relacionadas con el video difundido por la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos, que ha sido publicado en la televisión, así como en diversos medios de comunicación, y hace referencia a personas migrantes. Del análisis, dice la CONAPRED, hemos encontrado que el spot contiene un mensaje discriminatorio que atenta contra la dignidad humana y que puede fomentar actos de rechazo o violencia hacia las personas en situación de movilidad. Un ejemplo, el pasado martes 1 de abril, en el noticiario estelar de Televisa Univisión, conducido por Enrique Acevedo, que es el de mayor audiencia del país, de N+, apareció un spot del gobierno de Estados Unidos que reduce a la población migrante a un grupo de delincuentes violentos. Esto, como dice CONAPRED, pues es discriminatorio y contra la dignidad humana. Además, este fin de semana volvió a verse durante la transmisión de partidos de fútbol que también tienen gran audiencia. Prácticamente lo que dice la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, es pues amenazas de deportar inmigrantes criminales e ilegales para luego advertir que quienes estén en Estados Unidos de forma ilegal serán encontrados y deportados. Esto no se está transmitiendo solo en Estados Unidos, sino también a través de medios de comunicación mexicanos que están recibiendo un pago por la transmisión de esos spots, a pesar de que violen la dignidad humana. Les decía que de las primeras voces que alertaron esto y desde hace muchos días fue Gabriel Sosa Plata, académico especializado en telecomunicaciones. Él escribió en su columna publicada en el diario PopLab el 9 de abril lo siguiente: una cosa es definir la política migratoria y otra muy distinta es propagar el discurso del odio, el miedo y el desprecio hacia quienes en su inmensa mayoría solo buscan mejores condiciones de vida y que con su trabajo han contribuido a fortalecer las economías de Estados Unidos y también de México. Este tema del discurso de odio es importante porque justamente como proyectaba Lluvia, enlista los artículos que está violando pues no solo Televisa, sino todos los medios de comunicación que están emitiendo estos spots de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El artículo 2 prohíbe toda discriminación por origen nacional. El artículo 223 exige promover la unidad nacional y el 256 proteger la dignidad y derechos de las audiencias, porque justamente la Segov le está dando la concesión a los medios de comunicación para poder transmitir esto, pero este derecho también le da obligaciones y no las está cumpliendo con la difusión de estos spots pagados por el gobierno estadounidense. Pues ahí está, Dula, que sí era importante saber qué es lo que la postura del gobierno federal, porque sí llevan varios días, como te decía, al menos en internet, en redes sociales, sí aparece este anuncio de la secretaria de Estado antimigrante de Donald Trump.
Y pues cuéntenos ahí en los comentarios si ustedes han visto este anuncio y pues en qué red social. Y también lo importante recordar que ya desde febrero justamente Christine Noem, la secretaria de Seguridad estadounidense, había anunciado que arrancaría una campaña publicitaria multimillonaria a nivel nacional e internacional para advertirle a los migrantes que pues salgan del país. Entonces, pues ya ahora la estamos viendo en medios y en redes. Y vamos con otra información que también llamó la atención recientemente, particularmente el sábado, cuando Grupo Firme protagonizó un momento de tensión en la apertura del palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2025 en Aguascalientes. Esto después de que la agrupación anunció que no interpretaría uno de sus temas populares titulado Se fue el Pantera, que es un narcocorrido, y esta decisión la tomó la agrupación para cumplir la ley que recientemente se aprobó en Aguascalientes, que prohíbe la interpretación en vivo de canciones que hagan apología al delito en espectáculos masivos. Esta medida provocó molestia entre los asistentes, se difundieron distintos videos en redes sociales, los asistentes comenzaron a abuchear a la agrupación y el cantante planteó: ustedes saben que las reglas son las reglas y hay que seguirlas. Esto lo dijo Edwin Cass. Nos quedamos hasta la hora que ustedes quieran, pero pues las reglas son las reglas y hay que cumplirlas. Ya había anunciado que no cantarían pues sus narcocorridos, pero justamente esta tensión que se vivió por unos momentos en la Feria de San Marcos, pues recordó también a lo que les informábamos hace apenas unos días, cuando en la Feria del Caballo en Texcoco, pues los asistentes lanzaron botellas, también sillas, pues para exigirle al cantante Luis R. Conríquez que cantara distintas de esas canciones, sus narcocorridos, y él pues en esa ocasión decidió no hacerlo porque ya en el Estado de México se había anunciado que procederían penalmente contra quienes interpretaran estos narcocorridos. Recuerden que esto pues también ha abierto todo un debate sobre qué pasa con este género musical. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado del tema en su conferencia de prensa, ha hablado de la importancia de no prohibir géneros musicales, pero pues sí replantear que las letras no hagan apología de drogas, apología de la violencia. Y pues a la par también les hemos informado en este espacio sobre las decisiones que han tomado distintas entidades para pues regular en qué espacios se pueden cantar este género musical, los narcocorridos. Y particularmente pues este debate creció después de finales de marzo, cuando el grupo Los Alegres Barranco, en una presentación en Jalisco, mostró imágenes de Nemesio Oseguera, identificado como el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en uno de sus conciertos. Eso también abrió pues todo un debate. Y ahora pues lo más reciente es esta cuestión de lo que sucedió en el concierto de Grupo Firme en la Feria de San Marcos. Me salió nada más una transmisión de la Feria Nacional de San Marcos en TikTok, pero no vi si sí hubo pelea de gallos y corridas de toros, que justamente fue lo que protegió a nivel constitucional de Aguascalientes el Congreso la semana pasada, o sea, hablando de violencia en narcocorridos, pero esperando y protegiendo su pelea de gallos con cuchillos y lo otro que le meten a los toros. Entonces, pues no vi, pero justo sí enfatizar eso, que en el caso de Grupo Firme fue precisamente porque le tocaba tocar en Aguascalientes, donde recientemente se había prohibido este tema, pero dijo que a partir de entonces pues ya va a ser así, y pues no recibió buena aprobación de su público, pero a ver cómo se va desarrollando esto, Mon. Aquí estaba platicando con el chat. Justo el día de hoy pues hubiera estado bueno los comentarios de Lonja Sor Juana y también el padre Cacotas, pero pues ya fueron del chat, me están diciendo de hace bastante tiempo.
y bueno, por los temas religiosos, pero pues como siempre, gracias a Quedamos Menos, que siempre dice que ya se va, pero no se va, y gracias por acompañarnos. Doctor Master of Puppets, que ya se puso doctor, antes nada más era Master of Puppets y se ponía unas calabacitas. Indrilo, también hace mucho que no lo veía aquí, gracias por estar aquí. Rodolfo Salas, también Canela, estábamos platicando pues precisamente sobre este tema. Y Hugo González. Sí, Carmen también, ya lo perdí, pero nos dijo que nos está viendo desde Monterrey, pues le mandamos saludos, gracias por arrancar su semana con nosotras y por dejarnos sus comentarios, sus me gusta. Nos faltó el superchat de Gerardo Meléndez, hoy no estuvo, pero que nos había comentado que estaba de visita precisamente aquí en México, pero bueno, gracias por su compañía y en producción, como siempre, gracias a Ilse García y a Lluvia Hernández por su apoyo aquí en Operaciones. Pues vaya día, Mon, entonces nos vemos ya mañana.